En este episodio vamos a estudiar la fórmula de McDonald's y vamos a descubrir por qué McDonald's no es un negocio de hamburguesas, sino un negocio de bienes raíces. En este episodio vamos a descubrir por qué el fundador de McDonald's, Ray Kroc, mencionó que él no se dedica al negocio de las hamburguesas, sino al negocio de los bienes raíces. McDonald's básicamente tiene dos negocios: el negocio de las hamburguesas y el negocio de los bienes raíces. Existe mucha confusión en esto. El negocio de las hamburguesas fue fundado por los hermanos McDonald's, mientras que el negocio de los bienes raíces fue fundado y se expandió a nivel mundial por Ray Kroc. Entonces, cuando decimos que Ray Kroc es el fundador de McDonald's, lo que estamos diciendo es que es el fundador de la inmobiliaria McDonald's, una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Los hermanos McDonald's crearon un simple restaurante con un par de localidades. Ray Kroc convirtió a McDonald's en una marca internacional que cotiza en la bolsa y que tiene bienes raíces en las mejores esquinas del planeta. Entonces vamos a analizar en este episodio la fórmula de McDonald's y más que nada su negocio inmobiliario. Para los que ya vieron la película, ya saben, ya entienden un poco mejor que el éxito de McDonald's radica en los bienes raíces, no en las hamburguesas. Las hamburguesas son solo un medio que tiene McDonald's para adquirir bienes raíces. Entonces comencemos a analizar el negocio detrás de la hamburguesa, el negocio que muy pocas personas conocen de McDonald's, que son los bienes raíces. Entonces primero vamos a ver unos pequeños datos de McDonald's. McDonald's hoy en día es la inmobiliaria que más tierras tiene en el mundo, superando a la Iglesia Católica. Es una noticia que salió hace un par de años con sus nuevas franquicias. Ya superó en tierras, en bienes raíces a la Iglesia Católica. McDonald's vende alrededor de $80 millones cada día en todo el mundo. Hamburguesas, papas fritas, helados. En promedio vende $80 millones y va aumentando cada día viendo los estados financieros. Cada año viendo los estados financieros de la empresa. McDonald's tiene casi 40,000 restaurantes en todo el mundo. Y con lo que dijimos al principio, los hermanos McDonald's fundaron el negocio de las hamburguesas. Ray Kroc fue el que fundó la inmobiliaria de McDonald's, la que es reconocida a nivel mundial y la que se esparció por las mejores esquinas de todo el mundo. Entonces, si le preguntamos a la gran mayoría de las personas cómo es que McDonald's obtiene sus ganancias, la gran mayoría podría hacer mención a las hamburguesas, a las papas fritas, a las Big Macs, a McFlurry y a ese tipo de cosas. Sin embargo, estoy prácticamente seguro que casi nadie, cuando se le haga esta pregunta, van a hablar de McDonald's Franchise Realty Corporation ni de su imperio inmobiliario. Nadie le va a responder a uno esa pregunta con la corporación inmobiliaria de McDonald's. Muy pocos han oído hablar de esto. Si bien McDonald's vende un montón de Big Macs, de McFlurries y de todo ese tipo de productos, no son estos las principales razones por las que McDonald's sea una empresa tan exitosa. Lo más seguro es que si McDonald's únicamente vendiera hamburguesas, papas fritas y helados, no sería el negocio que es hoy en día. No estaría cotizando en Wall Street y no estaría en las mejores esquinas del planeta, en las principales ciudades y capitales del mundo. Si únicamente vendiera hamburguesas, no tendría el éxito que tiene hoy en día. McDonald's, como la gran mayoría de las empresas, comenzó de una forma muy pequeña. Los hermanos McDonald's abrieron su primer restaurante, que en sus inicios era un puesto de perros calientes, en 1937. Aunque experimentaron cierto éxito en Pasadena, en California, y trabajaron duro hasta 1953. En ese año lograron desarrollar un sistema revolucionario que aceleraba el proceso para fabricar hamburguesas. Los que vieron la película seguramente recuerdan esto. Este proceso que desarrollaron en su momento fue un cambio de paradigma enorme para la industria de las hamburguesas. Luego de este cambio, ya los que vieron la historia ya conocen la historia. Apareció Ray Kroc, fueron expandiéndose hasta que en su momento Ray Kroc adquirió la empresa y la convirtió en lo que conocemos hoy en día. McDonald's hoy en día tiene un nombre tan conocido como Jesús o el Papa o incluso Santa Claus. Es uno de los nombres más reconocidos del mundo, o Coca-Cola. Son marcas reconocidas a nivel mundial. Prácticamente están en las esquinas de las mejores ciudades del mundo: en Londres, Nueva York, Moscú, Tokio, Beijing. Están todas estas ciudades, tienen algunas de las esquinas más
increíbles del mundo. Los mejores bienes raíces del mundo son prácticamente propiedad de la corporación de McDonald's. Y según las revelaciones financieras de los últimos años que ofrece la compañía, ya que es una empresa pública, los franquiciados operan aproximadamente entre un 75 y un 85% de los restaurantes de McDonald's. Los franquiciados operan sus restaurantes bajo un acuerdo de franquicia clásico establecido por la corporación de McDonald's, mientras que las fuentes de ingresos de McDonald's incluyen las ganancias que los franquiciados hacen debido a las ventas de productos o las ganancias debido a la venta de los ingredientes para las hamburguesas y las papas. Una porción importante de estos ingresos se generan a través de los programas de arrendamiento de la corporación de McDonald's. Es este programa de arrendamiento de McDonald's uno de los secretos de su éxito financiero. Es importante reconocer que la gran mayoría de las franquicias corporativas de comida rápida especialmente hacen su dinero exclusivamente vendiendo su nombre, es decir, su marca, y los ingredientes necesarios para vender los alimentos. Todo esto incluye el acceso a fórmulas patentadas como las de, por ejemplo, las del pollo de KFC, las de Wendy's o Subway. Así es como ganan dinero la gran mayoría de las franquicias de comida rápida. Los franquiciados también se benefician del marketing colectivo y los otros apoyos que brindan las empresas. Pero con McDonald's todo esto es diferente. McDonald's, aunque también gana dinero de esta manera, decidió monetizar en su gran mayoría a los franquiciados de una manera un poco diferente. En lugar de depender simplemente de las ventas de los alimentos, McDonald's decidió diversificar su fuente de ingresos y se convirtieron en los propietarios principales de muchos de los restaurantes de McDonald's alrededor del mundo. Hoy en día la compañía posee algunos de los lugares más emblemáticos de McDonald's. McDonald's se ha convertido dramáticamente en una de las inmobiliarias más grandes del mundo debido a este cambio, debido a este enfoque que tuvieron desde sus inicios, que tuvo Ray Kroc en sus inicios, de enfocarse más que nada a los bienes raíces. Él reconoció desde el inicio que las verdaderas ganancias no estaban en vender hamburguesas, sino en los bienes raíces. Y año tras año McDonald's se beneficia de estas ganancias, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Todos estos arriendos, todas estas rentas le llegan desde todos los países donde está McDonald's. En todos sus países tiene sus propiedades que pagan arriendo cada mes. Hay que entender que no todas las propiedades de McDonald's pertenecen a la corporación de McDonald's. Según los reportes de la empresa, alrededor del 15% de los restaurantes de McDonald's son dueños de la corporación de McDonald's y se arriendan a los franquiciados que pagan la renta cada mes o cada año. El resto de los restaurantes, alrededor de un 85%, son propiedad de los franquiciados y por lo tanto esos restaurantes no pagan arriendo. McDonald's obtiene la ganancia de estos restaurantes vendiendo derechos de explotación de marca y comisiones o regalías por la venta de productos. Es decir, de los 36.000 restaurantes que se estima que tiene McDonald's en todo el mundo, un 15% de estos pertenecen a McDonald's y el restante pertenece a los diferentes franquiciados. Este arreglo le permite a McDonald's estar protegido de los sube y bajas del mercado de la comida rápida, al estar diversificado y no depender únicamente de las ventas de hamburguesas. Wall Street ha valorado mucho esto, sus acciones se han disparado en los últimos años, el precio de las acciones, las ganancias han sido muy estables y esto ha beneficiado al crecimiento a largo plazo de la empresa. Los inversores que han comprado acciones en McDonald's han reconocido esto, reconocen que McDonald's es mucho más que una hamburguesa y que es una inversión muy rentable a largo plazo. Entre esos inversores está Warren Buffett, que hace muchos años compró muchas acciones de McDonald's y las posee en su portafolio de Berkshire Hathaway hasta el día de hoy. En resumen, para comprender el negocio detrás de las hamburguesas de McDonald's hay que comprender los bienes raíces. McDonald's tiene hoy en día más de 36.000 ubicaciones en más de 100 países y tiene un portafolio de más de 30.000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Sus ganancias, según sus últimos reportes financieros, ascienden alrededor de 4.500 millones de dólares. Todo esto lo ha informado a través de sus reportes anuales que tiene que llenar trimestralmente. Es importante reconocer que el énfasis de los bienes raíces para McDonald's
da sus frutos a la hora de declarar impuestos. Ahí es donde verdaderamente se nota el beneficio de enfocarse en los bienes raíces, debido a que el código tributario de la mayoría de los países capitalistas beneficia a los inversores en bienes raíces, como vamos a ver más adelante y como hemos visto en otros episodios, debido principalmente a la depreciación. Recordemos que otros inversores muy famosos de bienes raíces también se han beneficiado en los últimos años y se ha hecho público que han pagado poco o casi nada de impuestos debido a la depreciación. El más famoso de estos inversores es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos años, según publicaciones del New York Times, ha pagado $0 en impuestos debido a sus pérdidas pasivas en los bienes raíces provenientes de la depreciación. Es importante reconocer que si bien algunos tipos de propiedades o algunos activos, entre comillas, como por ejemplo los automóviles o el equipo para producir hamburguesas, sí se deprecian con el tiempo y se obtienen beneficios de impuestos por depreciarlos, esos activos en el mundo real sí se deprecian. Un carro después de cierto tiempo ya no va a ser muy útil, ya va a tener un desgaste importante, lo mismo con los equipos. Pero con los bienes raíces la historia es diferente. Si bien contablemente los bienes raíces también se deprecian, como los vehículos y los equipos, a largo plazo en la vida real se aprecian, y eso es lo que ha sucedido en la gran mayoría de las propiedades de McDonald's en diferentes partes del mundo. Las propiedades se han duplicado o triplicado con el paso de los años. Entonces, si bien contablemente McDonald's las ha depreciado y ha obtenido beneficios de impuestos, en la vida real estas propiedades se han apreciado dramáticamente, aumentando así el patrimonio de McDonald's y el patrimonio de todos sus accionistas. Entonces este es básicamente el negocio detrás de la hamburguesa de McDonald's, los bienes raíces. Es muy gracioso cuando las personas nos dicen que lo que enseñamos no aplica para sus países. Lo único que hacemos es preguntarles si en sus países no hay McDonald's. En todos los países que hayan un restaurante de McDonald's aplica lo que enseñamos, aplican los principios de inversión en bienes raíces, porque al final del día McDonald's no es un negocio de hamburguesas, McDonald's es un negocio de bienes raíces, es una de las inmobiliarias más grandes y rentables de todo el mundo. Ahora vamos a hablar un poco de la depreciación, que es la principal razón por la que McDonald's no paga impuestos. Si bien no paga impuestos o paga muy poco impuestos, recordemos que ya la depreciación la hemos hablado un poco más en episodios anteriores, aquí la vamos a volver a hablar porque es muy importante. Es la principal razón por la que las personas más ricas del mundo, por la que los inversores más ricos del mundo pagan poco o nada de impuestos. Y si bien aquí la depreciación es la magia de los bienes raíces, vamos a hablar aquí brevemente de las principales características de la depreciación, de lo que significa. Entonces la primera de ellas es que la depreciación es un beneficio de impuestos que obtienen los inversores en bienes raíces, los inversores profesionales en bienes raíces. La depreciación es la única deducción que no le cuesta a una persona nada de dinero. En el ejemplo que vamos a ver a continuación van a entender mejor este concepto. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a McDonald's. La depreciación es una pérdida contable, no es una pérdida real. Si bien en los estados de resultados, en los estados financieros de las empresas aparece un gasto por depreciación, es importante reconocer que ese gasto no es efectivo. Las empresas no tuvieron que escribirle un cheque a nadie por ese gasto, simplemente se registró contablemente. Por eso es que nos referimos a la depreciación como magia o como un ingreso fantasma, porque aunque aparece como un gasto, en realidad es un ingreso. En el ejemplo que vamos a ver a continuación van a entender mejor esto. Puedes depreciar los bienes raíces contablemente para disminuir los impuestos, al mismo tiempo que las propiedades se aprecian en el mundo real. Eso es lo que vimos anteriormente con McDonald's. Si en McDonald's ha depreciado sus propiedades contablemente, en la vida real estas propiedades se han duplicado o incluso triplicado. Es importante reconocer esto porque si bien muchos activos como automóviles o equipo o ese tipo de cosas se deprecian contablemente, también se deprecian en la vida real la gran mayoría. Con el tiempo valen menos, comercialmente valen menos, entonces no solo se deprecian contablemente sino también comercialmente. Los bienes raíces son completamente diferentes. Por lo general, aunque contablemente se deprecian, en la vida real se aprecian, en ocasiones demasiado. En la realidad se gana dinero, es como magia y es legal en todos los países. Todas las empresas usan la depreciación, ya sea que la empresa tenga bienes raíces, su equipo, o planta, o automóviles, o ese tipo de cosas, usa la depreciación. Lo único es que con los bienes raíces la depreciación es una ventaja fiscal.
La depreciación solo aplica para propiedades de inversión, no puedes depreciar tu casa, esto es muy importante. Una persona solo puede depreciar una propiedad si esa propiedad genera ingresos, si esa propiedad se tiene con fines de inversión o de negocio. No necesariamente se tiene que tener arrendada la propiedad. Si por ejemplo es la propiedad donde está la sede de un negocio de uno, es posible depreciarla y beneficiarse. Solo puedes depreciar la propiedad física, no la tierra. Se debe hacer una segregación de costos. La mayoría, por ejemplo, un edificio, si McDonald's adquiere un edificio, ese edificio tiene la estructura física y tiene la tierra sobre la cual está el edificio. Todo esto compone el valor de la propiedad. Entonces, si la propiedad vale $1.000.000, posiblemente la tierra, si se hace una segregación de costos, se descubra que la tierra vale $100.000 o $200.000 y la propiedad valga $900.000 o $800.000. Entonces es importante hacer esta segregación de costos, es prácticamente obligatorio porque no se puede, en ninguna parte del mundo se puede depreciar la tierra. Entonces si asumimos que la tierra vale $200.000 y la propiedad $800.000, entonces únicamente se puede depreciar los $800.000, se puede depreciar un porcentaje de esos $800.000 cada año. Es importante conocer esto. Igualmente se debe trabajar con un contador experto, con un asesor fiscal experto en bienes raíces que conozca cómo hacer todas estas cosas. En algunos países a la depreciación se le puede llamar amortización o desgaste, pero el beneficio es el mismo. Las personas a veces se confunden porque dependiendo del país puede haber un nombre diferente. Pueden referirse a la depreciación como amortización o de otra manera, pero no importa, simplemente una forma de llamarlo. El beneficio es el mismo, el principio es el mismo. La vida útil de los bienes raíces cambia un poco en cada país. Entre mayor es la vida útil, menor es el porcentaje de depreciación que se puede obtener cada año y viceversa. El porcentaje de depreciación que uno pueda sacar de una propiedad depende de la vida útil que le dé el código fiscal de ese país. Por ejemplo, en Colombia la vida útil de las propiedades es de 20 años. Eso significa que se puede depreciar una propiedad un 5% cada año. En Estados Unidos es diferente. La vida útil de las propiedades allá depende primero si es una propiedad residencial o si es comercial. Entonces hay varias, tienen vidas útiles más altas, por lo tanto las depreciaciones son más bajas cada año. Igualmente en cada país hay formas de hacer depreciación acelerada, es decir, si por ejemplo en Colombia la depreciación es de un 5% anual, hay formas de depreciarla a una tasa mayor los primeros años y a una tasa menor los últimos años. Ya todas estas estrategias se deben consultar ya con un contador experto o con un asesor fiscal. Ahora sí vamos a ver la razón, un ejemplo muy básico de por qué McDonald's no paga nada de impuestos legalmente. Recordemos que esto, si bien es un ejemplo simple, el concepto es el mismo y se puede aplicar de la misma manera en todos los países capitalistas. La contabilidad es más compleja de lo que muestro acá, obviamente, pero el resultado sería el mismo que si lo hace un contador de una forma un poco más compleja. Y aunque puede tener algunas variaciones en algunos países, es básicamente el mismo principio. Entonces vamos a asumir, recordemos lo que hablamos al principio. McDonald's tiene dos negocios. Un negocio son las hamburguesas y el otro negocio son los bienes raíces. Entonces vamos a asumir que el negocio de las hamburguesas de McDonald's tuvo un ingreso el último año de $1.000.000. Y ahora vamos a asumir que el negocio de los bienes raíces de McDonald's tuvo una depreciación de $1.000.000. Es decir, las propiedades de McDonald's se les puede asignar una depreciación de $1.000.000 para el último año. Entonces el resultado final es que el millón en depreciación de los bienes raíces de McDonald's se contrarresta con el millón de ingresos que obtuvo el negocio de las hamburguesas de McDonald's. El resultado final de esto es que McDonald's no paga nada de impuestos legalmente sobre el millón que ganó. Si McDonald's no tuviera bienes raíces, pagaría alrededor de $350.000, como vemos aquí en este ejemplo. Impuestos pagados si McDonald's no tuviera bienes raíces, asumiendo que la tasa de impuestos es del 35% para las corporaciones, entonces pagaría $1.000.000 por 35%, o sea $350.000. Entonces, de no pagar nada de impuestos gracias a los bienes raíces, pagaría $350.000 si no tuviera bienes raíces. Ahora, lo más importante, los ingresos son de $1.000.000, la depreciación es de $1.000.000 y los impuestos pagados son 0. Pero ¿cuánto dinero se mete al bolsillo realmente McDonald's en este ejemplo? $1.000.000.
Es decir, la depreciación, aunque acá parece que fuera un gasto, no es un gasto, simplemente es un gasto contable, no es un gasto real. McDonald's no tuvo que gastar este dinero de depreciación, simplemente se registró contablemente. Por eso es que hablamos de la depreciación como si fuera magia, es como un ingreso fantasma. Entonces, contablemente McDonald's no paga impuestos, paga cero, pero en la vida real se mete al bolsillo $1.000.000 y esto es completamente legal en todos los países capitalistas. Esta es la principal manera por la que personas como Donald Trump no pagan nada de impuestos legalmente. Pero si McDonald's no tuviera bienes raíces, como vimos en este ejemplo, pagaría muchos impuestos, pagaría alrededor de $350.000 en impuestos, y así es como funciona. Este es el beneficio que tiene McDonald's con respecto a otras cadenas de restaurantes. Ahora vamos a ver aquí brevemente las lecciones que podemos aprender de McDonald's. La lección más importante es esta, es lo que nos enseña McDonald's, es la forma en la que construye su riqueza. Construye un negocio e invierte en bienes raíces a través de ese negocio. Si haces eso no pagarás impuestos. Ese es prácticamente el secreto de McDonald's. Las hamburguesas de McDonald's le permitieron a McDonald's comprar sus bienes raíces y en este proceso pagar poco o nada de impuestos. Ese es el mayor secreto de algunas de las personas más ricas del mundo. La mayoría de las personas más ricas del mundo tampoco tienen dinero para invertir, pero sus negocios sí. Sus negocios les adquieren los bienes raíces que desean. Y eso es lo que nos enseña McDonald's en este episodio. Otra lección es que los negocios, como cabe mencionar, crean liquidez. Como por ejemplo las hamburguesas de McDonald's. La venta de hamburguesas crea mucha liquidez. Se venden muchas hamburguesas al día. Y los bienes raíces crean riqueza, como las propiedades de McDonald's. Entonces, mientras las hamburguesas le dan la liquidez a McDonald's para operar el negocio y para tener superávit de efectivo, usan este efectivo para comprar bienes raíces y así crear riqueza duradera y a largo plazo. Así es como ha estado operando McDonald's prácticamente desde que Ray Kroc fundó la corporación de bienes raíces. Y la frase de John D. Rockefeller, una de las personas más ricas del mundo en ese entonces, reconociendo que las mayores riquezas en América se han hecho en los bienes raíces. Y McDonald's, si bien McDonald's no existía en ese entonces, McDonald's es una prueba de esto el día de hoy. Y ya para terminar, hablarles del curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. En este curso explicamos todos estos temas que hablamos en este episodio, hablamos con mucho más detalle de la depreciación. La depreciación puede ser mucho más compleja de lo que vimos aquí, pero en el curso enseñamos más sobre ella, entregamos el Real Estate Analyzer, nuestro programa financiero, y en el Real Estate Analyzer tenemos formas de calcular la depreciación, de incluirla en los casos de estudio, en las proyecciones a 5 o 10 años de la propiedad, y hablamos sobre todos estos temas inmobiliarios. El curso se puede adquirir en Hotmart o en www.comojugarmonopolio.com. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires.